Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 12. ¿Cómo lidiar con el temor? En un nivel, el temor es saludable, es una emoción inducida ante una amenaza percibida, una emoción humana natural dada por Dios, un mecanismo básico de supervivencia que nos mantiene con vida y nos protege del peligro. No obstante, también existe una cosa llamada el temor no saludable. La palabra griega comúnmente usada en el Nuevo Testamento es phobos, de donde deriva la palabra fobia. Es el miedo no saludable, desproporcionado en relación al peligro que representa. Una reacción ante una evidencia falsa que se representa como verdadera. Es dramatizar una situación, sobreestimar el peligro, subestimar mi capacidad de enfrentarlo. Las fobias habituales incluyen miedos en relación a la salud, las finanzas, el fracaso, el envejecimiento, la muerte, la soledad, el rechazo, a no ser especial, a echarlo todo a perder, a hablar en público, a volar, a las alturas, a las serpientes, a las arañas, a las cucarachas, etc. También incluyen cosas englobadas como la expresión inglesa FOMO, miedo a perderse algo, miedo a no ser especial. A lo largo de mi vida he experimentado muchos temores, desde un miedo a las alturas a ataques de pánico y a otros miedos irracionales, temores acerca de predicar y miedo de hacer algo que pudiera deshonrar el nombre de Jesús. Aunque el Espíritu de Dios no genera temor negativo, existe un temor saludable, el temor de Dios. Desde luego no implica vivir aterrorizados con respecto a Dios. En realidad significa lo opuesto, es una comprensión de quién es Dios en relación a nosotros. Incluye respeto, reverencia, asombro, honor, adoración y alabanza, y aún podría traducirse como amor a Dios. Es reconocer el poder y la majestad y la santidad de Dios Todopoderoso. Nos lleva a tener un respeto saludable hacia Dios. Se constituye como antídoto para los demás miedos y fobias que sentimos en la vida. Teme a Dios y no tendrás que temerle a nadie ni a nada más. Es coincidencia que mientras el temor de Dios ha decrecido en nuestra sociedad, todos los demás temores se han incrementado. Necesitamos regresar a una relación correcta con Dios. La expresión no teman es uno de los mandamientos más fuertes en la Biblia. Los pasajes bíblicos de hoy incluyen 4 de sus menciones. Vamos a leer Proverbios 1 del 20 al 33. La sabiduría hace oír su voz en las calles. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en las plazas públicas. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir, les tendí la mano, pero no me hicieron caso, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces cuando clamen por ayuda no les responderé, aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, pero los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Amén. Sin temor a los daños. Este pasaje ofrece la clave para evitar el miedo y vivir en paz y sin temor a ningún peligro. El concepto del temor del Señor es uno de los temas principales de Proverbios y aparece más de 20 veces en el libro. Es una decisión que tomamos si eres sabios. Escogerás temer al Señor y escucharlo. Se promete que quien obra así vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. La sabiduría está personificada en el libro de Proverbios, en el versículo 20. Al leer el texto con lente en el Nuevo Testamento sabemos que se trata de Jesús, quien es la sabiduría de Dios. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios 1:24. Este pasaje de Proverbios 1 del 20 al 32 es una advertencia en contra de ignorar la voz del Señor y seguir una senda de complacencia y necedad.
complaciendo nuestros propios deseos. En cambio, lo mejor que uno puede hacer es escoger temer a Dios, escucharlo, arrepentirse cuando viniera la corrección. Si uno obra de ese modo, Dios se revelará más de lo que uno podría imaginar. Yo, la sabiduría, les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Se nos revelarán los tesoros escondidos de la sabiduría en sus palabras. Escojamos ese temor de Dios y estaremos en buenas manos, y así podremos ser libres del miedo a sufrir de daños. Señor, elijo temerte, llevar una vida de reverencia y admiración de tu poder, majestad y santidad. Ayúdame a vivir temiéndote solo a ti. Vamos a leer Mateo 10 del 1 al 31. Jesús envía a los 12 apóstoles. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, el hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que les den alimento. Cada vez que entren a una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdase en el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigo en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a los otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que haya llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me ha llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegarán el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo en las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer en tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedos. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Bueno, estas fueron las palabras de Jesús ahí en Mateo y son unos consejos que Él nos da. Sin temor a la gente. En este pasaje Jesús dice 3 veces, no tengan miedo. Si lo revisan muy bien, lo pueden encontrar en los versículos 26, 28 y en el 31 también. No tengan miedo. El contexto es el envío de Jesús a los discípulos a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. En cuanto Jesús llama a sus 12 discípulos, los envía
en misión. Mención aparte, la capacitación teológica tendría que ser intensamente práctica. Los envía y los hace con nosotros a seguir su ejemplo, ¿sí? Primero, proclamar, el reino de los cielos está cerca. Segundo, a demostrar, sanen a los enfermos. Al enviarlos, Jesús advierte que enfrentarán mucha oposición. Los envió como ovejas en medio de lobos. Necesitarían sabiduría pura. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Afrontarán la oposición de tribunales, el odio de las personas, la persecución e incluso los considerarán endemoniados. Es en dicho contexto que Jesús reitera 3 veces, no tengan miedo, en el versículo 26, 28 y 31. No tengan miedo de lo que digan. Primero dice, no les tengan miedo en el versículo 26, no debe tener miedo a los demás. Y esto sin importar cuán poderosos pudieran ser, por ejemplo, tribunales, sinagogas, gobernadores y reyes, en el versículo 17 al 18. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo lo van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Eso está en el versículo 19 al 20 en la versión Dios habla hoy. No tengas miedo de lo que otros hagan. Segundo lugar, de temer es a quienes matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman a Dios, que pueden destruir el alma y cuerpo en el infierno. Es decir, tener un respeto saludable por Dios, que es todopoderoso y lleno de amor. Dirige tu temor hacia Dios, quien sostiene tu vida, cuerpo y alma en sus manos. No tengan miedo de lo que ocurrirá. Tercero, dice que si temes a Dios no deberías temer a nadie ni a nada más. Dios tiene el control supremo. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. No solo tiene el control, sino que también te ama profundamente. Él es quien tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Eso lo pueden encontrar en el versículo 30 al 31. A Dios le importa lo que te pasa, aún más de lo que a ti mismo te importa. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por decirme que no debo tener miedo. Gracias por valorarme y amarme tanto. Ayúdame a conocer tu amor y a confiar en ti y no temer. Vamos a leer juntos Génesis 25. Empezamos desde el versículo 1 y vamos a leerlo completo. La muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Sétura. Ella dio a luz a Simra, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Sebna y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asueros, los letuseos, los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Sétura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir le dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra del oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar la hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer-Lahai Roi, en el Negev. Descendientes de Ismael. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El mayor fue Nebaiot, seguido por Cedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Jafiz y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron fundadores de 12 tribus, cada una llevaba el nombre de su fundador, registrada según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años y después dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde el Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Siria. Allí vivieron
en franca oposición con todos sus parientes. El nacimiento de Esaú y Jacob. Ese es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. Señor, ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era un rojizo y estaba cubierto de mucho vello como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrado con la mano del talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Isaac engaña a Abimelec. Génesis 26. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo. Y te bendeciré yo con estas palabras. Confirmó que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean más numerosos, tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó a llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien pudiera haber tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa serán ejecutados. Conflictos por los derechos del agua. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos se taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham.
Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar, y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció a la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Pacto de Isaac con Abimelec. Cierto día el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. ¿Jura qué? Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz, y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Saúl tenía 40 años se casó con dos mujeres hititas, Judith y la hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Sin temor a la muerte. La vida nunca es fácil. No fue fácil para Isaac, entre otras dificultades. Esperó 20 años el nacimiento de un hijo. Luego fue testigo de la rivalidad entre hermanos al nacer de los mellizos. Vivía entre filisteos hostiles y uno de sus hijos se convirtió en una fuente de amargura, como espinas en el costado de Isaac y de Rebeca. Isaac cometió el mismo pecado de su padre. Trató de hacer pasar a su esposa como si fuera su hermana. No obstante, pareciera que Isaac aprendió algo de los errores de su padre. Cuando Rebeca no podía tener un bebé, a diferencia del intento desastroso de Abraham de resolver las cosas mediante una relación con Agar, la relación de Isaac fue orar a Dios por un milagro. El Señor se apareció a Isaac y le prometió: yo estaré contigo, te bendeciré, por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra y serán bendecidas. Sin embargo, Isaac tenía miedo y temía morir. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Yo pensé que por causa de ella podrían matarme. Eso lo dice en el versículo 7. Cuando Abimelec vino a Isaac acariciando a su esposa Rebeca, dijo: ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que eras tu hermana? Isaac respondió: yo pensé que por causa de ella podrían matarme. Versículo 9. Dios dijo a Isaac: no temas, porque yo estoy contigo. Isaac temía a la gente más de lo que le temía a Dios. Entonces se le recordó que no debía tener miedo a los demás porque Dios estaba con él. Recuerda la misma verdad al verte tentado a temer. Dios está contigo, y si Él está
junto a ti no debes temerle a nadie ni a nada. Pese al temor que Isaac le tenía a los demás, Dios lo bendijo. Expresó: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. La bendición de Dios implica crecimiento, cosechar muchas veces a lo largo del tiempo. Eso es lo que Dios también quiere para tu vida. Abrió Isaac nuevamente los pozos del agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Quizá el equivalente para nosotros sea reabrir iglesias como una fuente de agua viva. Cuando Isaac se encontró con oposición y fue detenido, avanzó hasta encontrar el pozo que pudiera reabrir. De esta forma el Señor le dio espacio para desarrollarse. Nada de esto es fácil, pero recuerda que el Señor te dice: no temas, que yo estoy contigo. Eso lo podemos encontrar en el versículo 24. Oremos juntos. Señor, gracias por tu promesa de estar conmigo. Gracias por decirme una y otra vez que si tengo temor de ti, no tengo por qué tenerle miedo a nada ni a nadie, a ninguna circunstancia, a ninguna oposición, a ningún problema, a ningún diagnóstico, porque tú estás conmigo. Amén. Pipa añade: Génesis 26:34. Parece que hubo una enorme diferencia entre la manera en que Isaac y Esaú escogieron sus esposas. Para Isaac, muchas oraciones y señales orientativas lo llevaron a encontrar una mujer de fe, mientras que Esaú eligió insensatamente, se convirtió en una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Es tan importante escoger el cónyuge correcto y orar por nosotros, nuestros hijos y nuestros amigos, de modo de que Dios los guíe para encontrar a la persona adecuada. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo, por haber sacado un espacio para escuchar la palabra de Dios. Espero que Dios les haya hablado a sus vidas, así como habló a la mía. Que el Señor les bendiga. Recuerden que este podcast fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada.